sin fin, impactante en cada latido. Edificamos con pasión y sentido, inventados en la verdad de amor. En fin encontramos valor. Bendiciones de lo alto, guerreros esforzados y valientes del Altísimo. Por aquí una vez más la pastora Verónica Angulo, tratando de estos temas del módulo 5 de liberación a la luz de la palabra, y vamos a estar hablando de anillos de seguridad, o sea, lo que corresponde a la protección, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una liberación. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, presentamos, Señor, esta enseñanza delante de tu bendita y santa presencia, papá, reconociendo tu gloria, papá. Que sea tu denuedo, santo, pasa un tizón encendido, Señor, en mis labios, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que transmita y comunique esta enseñanza y la proyecte a donde tiene que proyectarse, Señor, para que sea esa palabra efectiva, que ponga la semilla y dé su fruto a tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar esta enseñanza. Vamos a ir de lo técnico a lo espiritual. Esta enseñanza tiene por nombre, como les dije, anillos de seguridad. Existen distintos conceptos de anillos de seguridad dependiendo del tema. Por supuesto, nosotros nos enfocaremos en la seguridad física y espiritual al momento de ministrar una liberación, al momento de hacer una guerra espiritual. Esto tiene un papel fundamental, ¿verdad? Y es el de crear un entorno seguro. Amén. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, primero, aumentar la resistencia contra las amenazas. Segundo, detección temprana. 3, tiene un control de acceso, y cada anillo de seguridad es una capa adicional de protección, haciendo que el sistema de seguridad en su conjunto sea más efectivo. O sea que son barreras de seguridad con diferentes niveles de control, y su objetivo es detectar, disuadir y retrasar cualquier intento de intervención o ataque antes de que alcance el objetivo principal. En esto se basa el concepto de defensa en profundidad o capas de seguridad. En lugar de depender de una única medida de seguridad, se implementan múltiples capas que trabajan juntas para disuadir, como les dije, retrasar y responder a las amenazas. Ahora bien, ¿cómo extrapolamos esto a lo que nos compete a nosotros en este momento que estamos haciendo? O sea, nuestro tema es el territorio o el terreno de la liberación. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:7, les leo la traducción lenguaje actual: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. En 2 de Corintios 2:11 dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo y que no dejemos que nos gane ventaja. Efesios 6:11-13 dice que para resistir las acechanzas del diablo hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Esto nos lo ha enseñado el Señor, y con referencia a esto, primero tenemos que cubrirnos, amén, y colocarnos cada parte de la armadura. Si me sigue, si me está entendiendo, entonces esto tiene sus fases, y como dice allí, hay que ponérsela. No es que el Señor no las pone, es que nosotros no las tenemos que poner. ¿Para qué? Para resistir, para crear una resistencia. Y la palabra dice,
Así, resiste al diablo y el diablo huirá. Pero sin la armadura, ¿cómo resistimos? ¿Verdad? Eso lo dice en Efesios 6:11. Habla de la armadura. Aparte, orienta que después de ponernos la armadura, tenemos que orar en el Espíritu en todo momento. Y sabe, wow, esto es importante, y de verdad que cuando estuve escribiendo esta enseñanza allí, sentía de verdad la presencia de Dios, porque muchos se preguntan, y esto es como un poquito para desviarme del tema, pero es importante, ¿cómo es orar en el Espíritu? Nuestro espíritu, amado, clama, y es una sensación que te da muy adentro, como un grito del alma, como ese grito de auxilio. Es como lo dice Romanos 8:26, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es así porque nosotros a veces no sabemos adecuadamente con qué palabras, ¿verdad?, vamos a hablar de nuestras necesidades. Entonces, ¿qué hacen? A veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestras necesidades así tan profundas que tenemos en el alma. Entonces, los gemidos indecibles se pueden interpretar como la intercesión del Espíritu Santo. Amén. La expresión de dolor, de anhelo espiritual, de comunicación más allá del lenguaje humano. Y este se alinea a la voluntad de Dios. Y bueno, es la fuente de fortaleza en la debilidad. Es una alianza profunda entre tu espíritu y el Espíritu Santo, o entre nuestro espíritu, ¿verdad?, y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque así como, miren esta ilustración, como el Espíritu de Dios escudriña lo más profundo en Dios, así nuestro espíritu conoce lo más profundo de nosotros. Entonces, esto es tan magnífico que en el entendimiento nuestro espíritu y todo nuestro ser, y conociendo, ¿verdad?, conociendo hasta lo más profundo de Dios, el Espíritu Santo, entonces, ¿quién mejor para interceder por nosotros? Porque Él es nuestro paracleto. Entonces está Él unido a nuestro espíritu. Y el Espíritu de Dios, wow, se alinea perfectamente a pedir según la voluntad del Padre. O sea, no podía de verdad dejar esto aparte, porque es una revelación directa del Padre para nosotros, que Él siempre ha estado ahí, o esto siempre ha estado allí, pero ahora es como más ilustrada para mejor entendimiento. ¿Y por qué nace este tema? La importancia de este tema, porque hemos visto lamentablemente soldados, vamos a decir, casi caídos, enfermos, a veces de baja, vamos a decirlo de alguna manera en términos militares. ¿Por qué? Porque han entrado a una liberación y no se encargan, ¿verdad?, de pedir un respaldo. Por eso la necesidad de los escuderos. Esto es de suma importancia. Este es otro anillo de seguridad. O sea, no podemos nada más ir con nuestra armadura, que obviamente está allí. El Señor la pone, es importante. Pero los escuderos, amados, también cubren un área que nosotros no vemos. Ejemplos bíblicos muchos, y ya vamos para allá. Pero por eso la importancia de esta enseñanza el día de hoy. Nosotros cuando vamos a la guerra, por ejemplo, ¿verdad?, no podemos ir sin ustedes ven los policías o los mismos anillos de seguridad que usa un presidente, que usa una persona cuando va a ir a algún lugar. ¿Por qué? Porque tiene enemigos, y obviamente nosotros tenemos un enemigo que es el diablo. Y entonces estamos en guerra y tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos. Hay personas, como les repito, que también depende, ¿verdad?, con el nivel de lucha, del nivel de ataque que están sufriendo. Entonces, amados, la intercesión es importante, no la podemos dejar a un lado.
los escuderos son importantes. ¿Por qué? Porque a veces uno se mete de lleno y no estamos viendo cosas que ellos quizás desde afuera o desde otro punto de vista pueden ver. Entonces tenemos que aprender a cubrirnos. Aparte que esto también es humildad. Mira, no cuesta nada. El Señor mandaba de 2 en 2 y no cuesta nada en el momento. Si se presenta una administración o algo, voy a orar, voy a ministrar una liberación, pido respaldo en oración. Entonces, por eso son importantes los equipos de intercesión, son importantes los escuderos. Esto es muy, muy importante porque ellos son los que forman esos anillos de seguridad. Y por supuesto que ellos tienen que estar entrenados porque, como le digo, usted entra a la liberación y usted se le olvidó ponerse la armadura, ellos de una vez están allí siendo ese escudo, poniéndosela, declarando esa palabra. Si usted entra directo y no ató la venganza, el ataque, el contraataque, ellos están pendientes porque es que nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. Algo se nos puede pasar. En estos días el Señor hablaba del botín de guerra, que nosotros no pedíamos el botín de guerra y esto es importante. Entonces, si a nosotros se nos escapa, ellos están allí también para ayudar y apoyar en eso. Tenemos que pedir el botín de guerra. Amén. También es importante porque hay liberaciones en que las personas, el demonio se pone allí violento, la persona entra en trance y empieza a dar manotazos, entonces hay que tomarlo, hay que agarrarlo, sentarlo. Siempre les he dicho, cuando pase algo así, llamen el nombre de la persona, pidan el nombre de la persona del que está allí ministrando liberación. Si no lo saben, pregúntenselo a la persona que está a su lado, porque generalmente ha pasado en los congresos, por ejemplo, uno está ministrando y viene alguien y queda en trance y empieza a tirar manotazos o a golpearse. Entonces es importante la parte de la protección tanto para ellos y ordenar a ese demonio que no haga daño, es importante decírselo, y también para nosotros. Por eso también le insistimos aquí y le enseñamos que tiene que tener cierta distancia al hacer una liberación, al momento de ministrar. No es necesario, mire, yo he visto ministros y me he cansado también de decirles que no es necesario que se monten prácticamente encima de la persona. Eso no es necesario porque se supone que es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Nosotros simplemente estamos siendo un canal, damos la orden, ¿verdad? La voz de autoridad que el Señor nos ha dado, de mando. Pero es importante mantener la distancia, a menos, porque sí ha pasado también, yo he ministrado liberación y he estado con una persona hasta que el Señor me dice abrázala, y entonces cuando ya el Espíritu Santo me dice abrázala, la abrazo y es cuando recibe la liberación. Pero esto no es siempre, esto no sucede siempre, son casos puntuales. Entonces, y lo mejor es mantener la distancia. Esto siempre téngalo en cuenta. Siente a la persona, usted ora por ella, va hablando con una cierta distancia. ¿Por qué? Porque si esa persona la toma un espíritu, ella entra en trance, de repente da un manotazo, da una patada, usted puede esquivarlo. Si no, va lamentablemente a recibir el golpe. Si no tiene un escudero allí, alguien que esté también pendiente, apoyándola, que la pueda sujetar a la persona, pararla en el momento que vaya a lanzar el manotazo, la patada, porque pueden pasar cosas, o sea, puede suceder. Entonces es el resguardo de nosotros a nivel físico. Claro, uno coloca ángeles, por eso también es importante esta enseñanza, porque uno entra a la oración y uno tiene que colocar ángeles cubierta con la sangre de Cristo. Amén. La armadura, esos son partes de la liberación, parte de esos anillos de seguridad que estamos hablando. En resumidas cuentas, el escudero entonces es el asistente que acompañaba al caballero para llevar las armas y el escudo, para que vean lo importante. Pertenece al ejército y tenía que permanecer junto a su señor en todo momento frente al peligro y obedecer sus órdenes y apoyarlo. Eran leales y generalmente eran unos de los más capaces y valientes. Los escogían por eso. Podemos ver, vamos a leer un ejemplo de ello. Primera de Crónica,
10, 4 al 5. Vamos a buscarlo. Primera de Crónicas. Ok, entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Imagínense la lealtad que tenían estos escuderos, que lo acompañó hasta su muerte, hasta el último suspiro. Otro ejemplo es el de Jonatán, el hijo de Saúl, que el escudero él remataba lo que Jonatán hacía. Pero antes de eso también, vamos a leerlo, eso está en Primera de Samuel, cómo él lo apoyaba en todo. Vamos a leer el Primera de Samuel 14:6. Dice: Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitando a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: haga todo lo que tenga en su corazón. Vea, aquí estoy con usted y a su disposición. Entonces aquí vemos, es un hombre que está siempre dispuesto. Y en el Primera de 14, la misma, a partir del 12 y el 13, dice: los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: suban a nosotros y les diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y los filisteos caían delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. Ellos también, otra cosa, ellos también formaban parte, tenían parte en el botín de guerra. Ellos celebraban las victorias juntos y bueno, también lloraban en las situaciones adversas, hasta el punto, como vimos, que el escudero de Saúl murió con él, del rey Saúl. Entonces, nosotros, amados, de alguna manera somos escuderos de la iglesia de Cristo, claro, en especial una en la que estamos, ¿verdad? Pero también somos escuderos de nuestra casa, somos incluso escuderos del Señor. También son esos escuderos los que levantan nuestras manos. Ejemplo de ello lo podemos ver en Éxodo. Vamos a buscarlo. Éxodo 17, del 9 al 13. Vamos, deme un chancecito. Aquí está. Ok, dice, esto fue cuando... Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina, y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, una de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Miren allí qué tremendo también, porque en algún momento estos personas, estos guerreros, ¿verdad? Estos ministros del Señor que van a la guerra, también se cansan y necesitan ese apoyo, necesitan esa palabra también de aliento que pueden dar los escuderos. Entonces, esto, como les dije, es un punto de seguridad muy importante. ¿Cuál otro punto de seguridad tenemos importante? Bueno, la cúpula de oro. La cúpula de oro representa lo que es esa cúpula que está en Jerusalén. Entonces, que es el gobierno, ¿verdad?, de Dios. Pero miren lo que dice aquí en el Salmo. Vamos a buscarlo, Salmo 27. Un momento, Salmo 27, que es lo más cerca a lo que tenemos a lo de la cúpula. Varias personas me han preguntado por qué la cúpula de oro. Y dice: porque en el día 27:5, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Y esto
es lo que representa esa cúpula de oro que está allá en Jerusalén. Entonces lo esconderá en el tabernáculo, en lo secreto de sus tiendas me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Claro, para nosotros también la roca es nuestro Señor Jesucristo, pero eso es también otra medida, ¿verdad?, de seguridad. Otra medida de seguridad donde el Señor nos oculta, también aplica. Hay personas que usted ve que dicen, Señor, colócame un manto de invisibilidad. Bueno, también lo aplican con este versículo. Les puedo dar de testimonio, en estos días, eso fue hace menos de una semana, yo salí con mi hijo, salí en camioneta, en transporte público, y él estaba un poco temeroso porque íbamos era a comprarle un celular nuevo. Entonces yo le dije, él dice, mamá, ¿y si nos roban? Y yo le dije, no, hijo, en el nombre de Jesús cancelamos eso. Ponemos manto de invisibilidad sobre nuestras vidas y vamos en bendición y venimos en bendición, le digo yo. Y qué tremendo, amados, que se montaban, ahorita en Venezuela se está montando mucha gente a vender caramelos, a vender todo cuanto usted crea, chupeta, bolígrafo, todo ese tipo de cosas. Bueno, es tan tremendo que ellos pasaban, le entregaban caramelos a todo el mundo ofreciéndolo y a nosotros ni nos veían. No estoy diciendo que esas personas eran malas o algo, pero fue el Señor como que mira lo que hice. Porque sí, generalmente a veces eso se vuelve como que tedioso, se monta uno, se baja otro, se monta uno, se baja otro. Y bueno, sabemos que esto es por necesidad, vamos a estar claros. Pero entonces lo tremendo y que a mí misma me sorprendió es que nos pasaban por un lado y le entregaban al que estaba delante de nosotros, a los que estaban detrás de nosotros, pero a nosotros no nos entregaban nada. Y bueno, allí para mí eso fue un testimonio para mi hijo, porque cuando llegamos, él contento con su teléfono, y eso fue de ida y de tanto de ida como de vuelta que sucedió. Él llegó contento con su teléfono y le dije, ¿viste cómo el Señor nos guardó? Simplemente hay que lanzar la palabra. Y eso, bueno, eso fue lo que hicimos. Entonces, mire qué maravilloso, como les dije, y retomando pues este tema, es salir con la protección de nuestro Señor. Que podamos ir y venir en bendición, y más cuando estamos en un campo de batalla, que sabemos que vamos a ir a tomar un territorio, que sabemos que vamos a ir a administrar una liberación, cuando vamos a un congreso, cuando le vamos a predicar, cuando vamos a evangelizar. Todo esto, amado, necesitamos usar estas estrategias que nos está dando el Señor, necesitamos estas armas porque son poderosas. Y bueno, porque cada día, como dice la palabra, la maldad aumenta, pero el Señor también nos está entregando armas, nos está entregando estrategias poderosas para vencer al enemigo. Como les dije desde el principio, no podemos dejar que el enemigo nos gane ventaja, ni tampoco seamos ignorantes y pasemos pues desapercibidos de las artimañas del enemigo. Entonces, como les dije, retomando, vamos a tomar esa armadura. Mire que los escuderos le tenían las armas a los caballeros y le tenían los escudos. Entonces, mire ese papel tan importante, como les decía. Si a nosotros se nos olvida, allí están los escuderos para hacerlo. Como les dije, nosotros tenemos aquí un equipo de intercesión en el ministerio, nada cuesta, sobre todo a los tutores cuando van a ministrar liberación. Por favor, ténganme allí. Cuando vamos a hablar por un congreso, por algo que sea de movimientos de papeles, de herencia, pongan allí personas, intercesores, un equipo que está allí para orar por usted. Y lo mejor y lo más bonito que es desinteresadamente, pero cómo celebran y cómo se gozan cuando hay testimonios, porque ven oraciones contestadas y dicen, el Señor me ha escuchado porque yo oré también por esa petición. Entonces, de verdad que es una gran bendición, amados. Vamos a usar entonces estos anillos de seguridad que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para entonces detectar temprano cualquier ataque del enemigo. Mire, cuando uno está orando, es tremendo porque en las iglesias lo pueden ver aún más. Cuando una iglesia es una iglesia de oración,
ya el pastor, el apóstol, quien esté allí a cargo de la iglesia, ve como resistencia, ve que se están levantando cosas y empieza a orar y empieza a clamar al Señor y con las personas que tiene de confianza, los líderes, los pone a orar, empieza a sacar el Señor y empieza a salir a la luz todo maqueta que se estaba levantando, que estaba el enemigo levantando en lo oculto, ya sea por murmuraciones, ya sea por divisiones, disensiones. Todo esto el Señor, mire, lo saca a la luz de inmediato. Pero eso es una iglesia que, bueno, que está orando, que está velando, que está allí apercibida y salen inmediatamente todo plan que el enemigo quiso hacer y, bueno, para desautorizarlo en el nombre de Jesús, pidiendo primeramente al Señor que las fuerzas del enemigo sean quebrantadas y seamos nosotros fortalecidos. Amén. Entonces espero que haya sido de gran bendición esta enseñanza. Recuerde tener siempre esto allí, de reclamar su botín de guerra también, de celebrar las victorias que el Señor nos da y, bueno, y de testificar porque es importante. Oro para que en el nombre de Jesús le haya llegado la palabra, no regrese vacía, sino que haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros como escuderos que somos, porque todos en algún momento tenemos ese papel de escudero, todos. Mire que David fue escudero de Saúl y luego él tenía sus escuderos también. Entonces, les amo, les bendigo, les invito a continuar, a seguir adelante, a tomar estos temas y ponerlos en práctica, son para ustedes. Y les invito a compartir. Si usted no se ha suscrito, por favor suscríbase al canal. Y si entró por casualidad esta enseñanza y quiere saber más de este ministerio, ingrese al enlace que vamos a dejar allí a continuación en la descripción para que ingrese al centro de capacitación online. Y bueno, es bienvenido y es un privilegio para nosotros capacitarlo, porque aquí damos por gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado. Bendiciones del Altísimo. Amén.